Saludos, campeones para Cristo. Le habla Johnny Rez desde Miami en los Estados Unidos. Le queremos dar la bienvenida a nuestro servicio digital. Y sé que estamos viviendo tiempos increíbles que no entendemos, pero pensamos que en esta conexión que tenemos nosotros y con Dios, Dios obra y nos da paz en medio de estos tiempos oscuros y tiempos inquietos. Le invitamos en este momento, por favor, a adorar con nosotros, tener la conexión con Cristo que queremos y debemos tener. Y pensamos que Él nos va a dar paz y paz sobreabundante, como dice su palabra, durante este tiempo. Alabemos juntos. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Esperemos que recibieron de esa adoración y ahora le queremos dar la bienvenida al pastor Billy, que nos va a dar una palabra especial para usted y para mí en este día. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. En este mensaje hoy lo que yo quiero transmitir es lo que el Señor Jesucristo empezó cuando le dijo a los discípulos: paz a vosotros. Y ese es el mensaje de este día, este es el mensaje para esta mañana. Permítame orar para empezar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu obra maravillosa en la cruz. Permite que este tiempo sea un tiempo donde nosotros podamos comprender, donde podamos entender, Señor, cada vez más la obra que hiciste, Señor, desde el principio hasta el fin. Que podamos entender aún nuestro tiempo, Señor. Que a pesar de que estamos pasando tiempos difíciles en el mundo entero y aún en nuestra nación, estos tiempos se tornan llenos de temor, de ansiedad, de angustia para muchos. Señor, tu paz
la paz que sobrepasa todo entendimiento está sobre nosotros. Permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo donde podamos transmitir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paz a vosotros. Ese es el mensaje de esta mañana. En medio de un mundo, como lo decíamos, que está ahorita angustiado, lleno de desesperanza, lleno de temor, lleno de angustia, el Señor nos dice: paz a vosotros. ¿Por qué? Porque nuestra salvación, hermanos, ha sido planeada por Dios. Y Él ha trabajado en esto desde el momento en que desde que el hombre pecó, inmediatamente Él puso la salvación en nuestras manos. Y esto es algo que nosotros queremos entender, y para eso quiero remitirme a la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre aún no llega a comprender la obra de Dios a su plenitud sobre su vida. Y el mensaje de esta mañana tiene justamente ese propósito, poder entenderlo. En Lucas 24, verso 36, Jesús dijo, ¿no? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y en Juan 14, versículo 1, Él dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué era lo que los discípulos hablaban continuamente? ¿Por qué es que están tan confundidos? ¿Por qué ellos están con ansiedad, algunos con temor? Y lo cierto es que ellos aparentemente habían perdido a su líder y estaban confundidos. Pues a pesar de que Jesús, el Señor, les dijo una y otra vez, les dijo de manera continua que Él iba a morir y que iba a resucitar, ellos no le creyeron, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Por tanto, cuando Él resucitó, no le creyeron a las mujeres que dieron testimonio de que Jesús estaba vivo. Entonces ellos ahora se encuentran en un tiempo de confusión, se encuentran en un tiempo de incertidumbre. ¿No le parece eso similar a este tiempo? Porque en este tiempo hay mucha confusión, hay incertidumbre, hay temor, hay pánico, pero el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. A pesar de las diferentes circunstancias, a pesar de que tenemos una fe, hemos venido caminando con el Señor como sus discípulos lo hacían y lo hicieron. A pesar de todo ello, a veces nuestra fe comienza a tambalear. Y cuando comenzamos a escuchar de casos en medio de la tormenta, en medio de la pandemia, y comenzamos a ver que de alguna u otra manera la gente comienza a contagiarse, la fe de muchos comienza a tambalear. Pero el propósito de este mensaje es que usted entienda que el Señor Jesús ha dicho: paz a vosotros. Veamos qué fue lo que Jesús hizo con los discípulos, porque Él ya había resucitado y ellos habían escuchado el mensaje de salvación, habían escuchado el mensaje de la resurrección, pero ellos, en medio de la situación, estaban confundidos y no sabían cómo reaccionar, qué hacer. Entonces vamos a ver lo que Jesús hace. Vamos a Lucas capítulo 24, voy a leer del verso 13 al 16, y dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En medio de esta confusión que ellos tenían de haber perdido a su maestro, algo comenzó a ocurrir. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Jesús comienza a caminar y camina al lado de ellos. Qué interesante, ¿no? Porque ahora ellos conocían a Jesús perfectamente, físicamente hablando, pero sin embargo, Él se aparece al lado de ellos, pero ellos no pueden reconocerle. De hecho, que el Espíritu Santo les había velado la capacidad de verlo. Y
de la misma manera como en el caso de ellos, hoy muchos discípulos pueden estar caminando igual con el Señor Jesús, desconcertados y hablando lo que está ocurriendo en el mundo, y probablemente muchos aparentemente sin esperanza. ¿Qué es lo importante que nosotros deberíamos entender aquí? ¿Qué es lo importante que nosotros debemos comprender? Número uno, que Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos. Para ellos las esperanzas de un Mesías, de un Dios que ellos esperaban que cumpla sus planes y sus propósitos, se desvanecieron con la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no era el Mesías que ellos esperaban. Normalmente ellos esperaban un Mesías que los iba a libertar y los iba a salvar de una condición y de una situación diferente, porque ellos consideraban que Roma era el problema que ellos tenían. Pero Roma no era el problema. Roma, que los oprimía y que los tenía, no era el problema para ellos. Pero ellos esperaban un libertador que los saque de la opresión de los romanos, porque ellos consideraban que ese era su problema. Y Jesús viene a caminar con ellos, pero ellos no son conscientes de esta verdad. Y el Señor Jesús lo primero que hace es preguntar: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Veamos lo que dice Lucas 24:17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es lo mismo que ocurre hoy. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando todo el tiempo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué cosa hay en nuestra boca? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es importante entender porque, en primer lugar, nuestra fe no se basa en información acerca de Cristo. Nuestra fe no se basa en creer en un Dios creado de acuerdo a nuestra imaginación, cuando quizás ni siquiera le conocemos. Nuestra fe debería basarse en una convicción de quién es Cristo, pero a través de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que hay en nuestra boca? ¿Qué es lo que continuamente venimos diciendo? Bueno, observemos cómo y qué responde Cleofas, un discípulo del Señor. Ojo, él es un discípulo, pero no es uno de los apóstoles, pero es un discípulo, seguidor del Señor. En Lucas 24:18 él dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Cleofas estaba enfocado en las circunstancias y en los acontecimientos, pero él no estaba enfocado en la palabra. Y lo peor que le puede pasar a un discípulo de Cristo es comenzar a mirar las circunstancias, es comenzar a mirar lo que está ocurriendo y contagiarse de las circunstancias y dejar la palabra a un costado. Esto también le pasó al apóstol Pedro. Cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, la Biblia nos enseña que él de repente dejó de mirar a Jesús, y en el momento que dejó de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el Señor y cuál es hoy la función tanto de la iglesia, la de los ministros y la de los líderes? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Lo que Él hace es, de manera continua, recordarnos quién es Cristo. Pero no lo hace diciendo recuerda quién es Cristo solamente, sino Él nos recuerda a través de las Escrituras. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en Lucas 24, verso 22 al 24. Dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer que todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Notemos algo. Jesús aún no se ha revelado a ellos físicamente, pero les está llevando a través de las Escrituras. Él no comienza a decirles, porque él pudo haberle dicho en ese momento: yo soy el Cristo, y aparentemente todo se hubiese solucionado, pero él no hace eso.
porque Jesús está pensando no solamente en esos discípulos, sino está pensando en nosotros como discípulos. Y lo que Él hace, lo que Él hizo en ese momento es comenzar a explicarles quién es Jesús a través de las Escrituras. Cómo era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y cómo con su muerte y su resurrección iba a ser glorificado por el pecado de muchos. Jesús empieza en Génesis 3. ¿Por qué? Porque en Génesis 3 ocurre la tragedia del hombre, la caída del hombre. Inmediatamente después de la caída, lo que nosotros vemos es que la palabra nos anuncia el Evangelio. Y Jesús empezó con el Evangelio en Génesis 3, lo que nosotros comúnmente o normalmente conocemos como el protoevangelio. Jesús empieza a narrarles, los comienza a llevar por los diferentes libros. Empieza en Génesis, los lleva por Deuteronomio, luego pasa por cada uno de los profetas. Él pasa por la ley de Moisés y empieza a entretejer todos los hilos que se hablaba acerca del Mesías y comienza a conectarlo de tal manera que en determinado momento él comienza a conectar todas las enseñanzas mesiánicas y les dice: ¿acaso no han revisado las Escrituras? Todas las Escrituras hablan acerca del Mesías. Esto para los discípulos fue un intensivo, porque ellos comenzaron a recibir un intensivo de la palabra. Jesús lo comenzó a llevar libro por libro, profeta por profeta, a mostrarles quién es Jesús. Jesús les hizo ver nuevamente quién era el Mesías, quién era el Cristo, pero lo hizo por medio de la palabra. No lo hizo a través de decirle: miren, yo soy el Cristo. No, Él lo hizo por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lo único y es la única fuente que Dios va a usar y el Espíritu Santo para revelarnos quién es Cristo. Y justamente fue cuando ellos se sentaron con Él, cuando le oyeron orar, cuando bendijo Él la comida, y en el momento en que Él estaba partiendo el pan, recién en ese momento el Espíritu Santo les permitió que le reconozcan. Y en el momento en que ellos le reconocieron, Él desaparece. Veamos lo que dice el texto. Lucas 24:30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Solo la revelación de quién es Cristo a través de su palabra puede traernos paz. Ellos estaban en medio de una situación difícil, como muchos hoy lo están. Pero solo la revelación de quién es Dios a través de su palabra puede mostrarle al hombre quién es Él. Él no quería que probablemente los discípulos lo recordaran con una imagen de Él, sino que es importante recordar quién es Cristo por medio de la palabra. Siempre Él nos va a llevar a través de las Escrituras. Luego vemos en Juan 14:27, y Él les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, no solamente Él nos deja su paz, sino lo que Él nos está diciendo ahora es algo mucho más poderoso. Dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. Y de hecho que hoy, en este momento,
bajo las diferentes circunstancias, mucha gente está turbada en su corazón, mucha gente está asustada, pero el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque nuestro peor enemigo, escúcheme bien lo que le voy a decir, nuestro peor enemigo fue conquistado y fue derrotado. ¿Cuál es ese enemigo? La muerte. La muerte fue derrotada. La resurrección de Cristo nos muestra que la muerte fue derrotada, que ya no hay enemigo que se pueda levantar en contra de nosotros. Y lo más importante es que la paz de Dios está sobre cada uno de sus hijos. Pero ¿cómo nosotros podemos alimentarnos de esa paz? Por medio de la palabra. Cuando nosotros oramos, recurrimos a la palabra y lo que hacemos es meditar en ella, la paz de Dios viene y reposa en el corazón del hombre, porque Dios habla en medio de su palabra. Por eso en Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús les habló de todo esto en medio de un contexto donde ellos estaban con miedo y estaban en confusión. Habían matado a su maestro, el Señor había muerto y había resucitado, pero ellos no creían inicialmente que Él había resucitado, porque ellos no creían. Muchos de ellos, a pesar de que Cristo les dijo continuamente que Él iba a resucitar, muchos de ellos no creían en la resurrección de los muertos. El temor tiene la facultad de traer confusión, y el temor hace que nosotros quitemos nuestra mirada de Dios. Tenemos que erradicar, sacar el temor de nuestra vida. ¿Y cómo vamos a quitar el temor? A través de la fe. ¿Y qué es la fe? No es otra cosa que poner nuestra confianza plena en Dios. Pero ¿cómo viene la fe a nosotros? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Entonces, la fe trae la paz de Dios sobre nuestras vidas, mientras que el temor hace que nosotros quitemos nuestra mirada de Dios. Con su resurrección, hermanos, Jesús preparó a los discípulos para lo que vendría, porque esto es el comienzo. Muchos piensan que, bueno, Jesús resucitó y ya está todo finalizado. Sí, la obra de Él está finalizada, pero esto es el comienzo, porque ahora Jesús lo que va a hacer es prepararnos a nosotros, los discípulos, para la evangelización del mundo. Los discípulos, al ver a Cristo resucitado, cuando ya lo vieron, presenciaron, ellos se alegraron mucho porque entendieron algo muy importante que hoy nosotros tenemos que entender, que Jesús venció el imperio de la muerte. Cuando ellos lo vieron, ellos se alegraron, y ahora Él, el Señor, estaría preparándolos para la evangelización del mundo, porque nuestro mayor enemigo ha sido derrotado. Si nuestro mayor enemigo, que es la muerte, ha sido derrotado, ¿de qué temeré? Dice la palabra. Y ciertamente el hombre, toda persona que nace en este mundo, va a morir en algún momento. Pero la Biblia dice que Dios tiene delimitados los días de cada uno de nosotros. No va a ser por el temor que va a venir la muerte. Va a ser cuando Dios delimite los días. Y eso nadie lo sabe. Algunos pueden ser por un accidente de tránsito, otros por una caída, otros por una enfermedad. Pero ¿cuál es la ventaja de todo esto? Que la muerte ha sido derrotada. Sí, es verdad, cada persona que nace va a morir, pero un día resucitaremos. Un día van a resucitar. ¿Por qué? Porque la muerte ha sido derrotada. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué se tiene que predicar este evangelio y cuál es el testimonio? Este evangelio se tiene que predicar porque Jesús venció a la muerte. Y el testimonio que se tiene que dar es que Jesús venció y que Él ha resucitado. Y que así como Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Pero ¿cómo es que ahora Él prepararía a los discípulos para la evangelización?
¿Cómo es que Él nos prepara en este tiempo? Lo hace con su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. En Juan 14, 18, Él nos dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo es que Él va a venir a nosotros? ¿Y cómo es que no nos va a dejar huérfanos? Si vemos un verso antes, en Juan 14, 17, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, dice: vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Él va a enviar su Espíritu, y de hecho que ya lo envió, porque estamos hablando que Él les está anunciando esto a ellos antes de que ocurra, pero esto ya ocurrió. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque Él vive con vosotros y estará en vosotros. Y en el verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, por medio de su Espíritu, Él nos va a enseñar todas las cosas. Y a través de su Espíritu, lo que Él va a hacer en cada uno de los discípulos es prepararlos para la evangelización del mundo. Los discípulos estaban emocionados porque ellos comprendieron esto. Los discípulos antes de la resurrección y después de la resurrección son totalmente diferentes. Una cosa es lo que Jesús les habló mientras Él estaba vivo en la carne, pero otra cosa fue cuando Él resucitó de los muertos. Porque cuando Él resucitó de los muertos, ya no había dudas en el corazón de los discípulos. Los discípulos comenzaron a cambiar su perspectiva y su mirada. Por eso es que en Juan capítulo 20, verso 21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, paz a vosotros. Y aquí viene el llamado y aquí viene el mandato que Él hace. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Él está preparando a los discípulos. Él ya resucitó, pero ahora los está preparando y ya los está encomendando a predicar este evangelio glorioso. Por eso es que los discípulos nuevamente, al ver a Cristo, se alegraron mucho porque entendieron que Jesús conquistó la muerte. Y cuando ellos asumieron esa verdad en sus corazones, ellos sabían que nada ni nadie podía detenerlos. Por eso es que ellos no tenían temor de ir y hablar de Cristo. A pesar de que sabían que les iba a costar sus propias vidas, no les importó. Este tiempo, que es un tiempo de alguna forma similar, porque hay temor en medio de la gente, hay pánico. Este tiempo es muy similar a ese tiempo, pero es tiempo de compartir su palabra. Es tiempo de compartir su obra. Es tiempo de compartir el evangelio. Es tiempo de evangelizar el mundo para Cristo. Para eso Dios nos ha llamado. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que salir y hablar del evangelio. Claro, cuando hablo de salir, me refiero a usar las redes sociales. Somos precavidos, pero tenemos que ir y compartir este evangelio que la gente tanto está necesitando. Amén. Hermanos, paz a vosotros. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres perfecto en tu obra. Señor, tú no nos has dejado huérfanos, sino que nos has preparado y has dejado a tu Espíritu Santo, para que nos guíe en todas las cosas. Nos has dejado tu palabra para que podamos recurrir a ella y poder escuchar tu voz, poder escuchar tu palabra. Y Señor, nos has enviado para compartir este evangelio tan glorioso de que tú venciste a la muerte y que ya no hay enemigo en contra nuestra. No hay peor enemigo que se pueda levantar, porque venciste a la muerte. Y Señor, podemos caminar confiados, hablando y predicando de ti. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Tenga usted un gran tiempo. Vaya y haga discípulos. Y si usted aún no es un discípulo de Cristo, yo le animo a que usted
busque un discipulado y vea a través de las Escrituras quién es Cristo y quién es Dios, porque Él es el único que puede poner paz sobre su vida y sobre su corazón. Dios le bendiga.